Nuevamente con ustedes en el estudio y les recordamos a nuestros pacientes, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel López, especialista de córnea. Le acordamos a todos ustedes que se pueden poner en contacto y hacer recomendaciones y solicitud de temas a través de nuestra dirección electrónica ojoconlavista@hotmail.com. Doctor López, antes de la pausa habíamos hablado cómo se selecciona un paciente para trasplante de córnea y en qué consiste esto. Hay una clasificación para seleccionar los pacientes porque va a depender el pronóstico que uno espera en cada uno. Y hay un pronóstico que va desde grado 1, 2, 3, 4. Y eso influye mucho en la vascularización que tenga el paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga queratocono. Queratocono es una afección donde hay un adelgazamiento central de la córnea que puede ser producido básicamente y se orienta como causa, asociado básicamente al estrujarse bastante los ojos. Y hay una condición en esta enfermedad hereditaria que va más o menos de un 8%. Entonces se produce un adelgazamiento. Los niños pueden comenzar desde los 8 años, 9 años y a veces no se detecta porque el niño puede acomodar y como acomoda rápido no se va a detectar ese problema. Y aquí podemos ver en cómo se va, cuando va avanzando esa afección, podemos ver ahí mismo en la gráfica cómo se ve el adelgazamiento y cuando el paciente mira hacia abajo podemos ver que se forma como una S itálica y eso directamente es lo que nos orienta a lo avanzado que está ese cono. Cuando ese cono sigue avanzando, entonces ya se puede producir afecciones de ello. Aquí vemos en el centro, doctor, que se ve blanquecina la córnea. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué esto ocurre? A medida que se va adelgazando la córnea y no hay disponibilidad para hacer trasplante de córnea en ese paciente, la córnea se llena de líquido y produce lo que se llama un hidrox corneal. Okay. Entonces, ese hidrox corneal va a dejar una cicatriz en la córnea y esa cicatriz va a ocasionar una disminución de la visión y va a meritar entonces un trasplante de córnea. Ahora mismo, antes de decidir cirugía en pacientes con queratocono, cuando se diagnostican, hay métodos que se pueden utilizar y va a depender del grosor también de la córnea. En este caso, por ejemplo, cuando los pacientes son detectados a tiempo y tienen un buen grosor corneal, iniciamos con el uso de la riboflavina, que es un tratamiento con luz ultravioleta, que se denomina cross-linking y consiste simplemente en tratar de que no haya progresión de la enfermedad. No significa que el queratocono se va a curar, pero sí en un 85 o 90%, según los estudios, nos ayuda a evitar la progresión de la enfermedad. En caso que el queratocono no se pueda detener, llega a un estado ya degenerativo, como usted mencionó, gotas de agua en la parte central de la córnea, el paciente pierde visión. ¿Cuál es el próximo paso? Si en ese caso el paciente pierde visión ya porque hay opacidad de la córnea, ya va a ser definitivamente un trasplante de córnea. Hay que esperar que el ojo se ponga, como decimos habitualmente, frío, de que el ojo no esté rojo ni nada, no tenga vascularización y si la tiene, tratar de con sustancias o gotas que conocemos como la prednisolona, pues nos va a ayudar a bajar esa inflamación. Ahora bien, si el paciente no ha llegado a tener la parte que mencionaste como el hidrox de córnea y el paciente tiene su córnea con estrías o una opacidad central y un grosor que puede ser de 350 micras, usamos en esos casos un trasplante total o podemos utilizar también una técnica que, como sabes, se llama trasplante lamelar. Profundo. Estamos viendo acá en pantalla, doctor, un trasplante de córnea. ¿Cuáles son estos pasos? Mira, este caso que estamos viendo aquí en pantalla fue una paciente usuaria de lente de contacto que desarrolló una queratitis por acantameba. Y como podés ver, la córnea se adelgazó realmente en el centro y se iba a perforar y la extensión de la infección hacia la periferia era bastante severa y como puedes ver, tuvimos que hacer un trasplante de córnea, retiramos toda la afección que tiene, un trasplante casi de 8 o 9 milímetros, y gracias a Dios que el segmento anterior
estaba completamente claro. Y aquí vemos cómo colocamos extenso ese trasplante casi de 8 a 9 milímetros y podemos ya ahí ver cómo damos la primera sutura, donde vamos a fijar la córnea con una sutura nylon 10-0 y esa sutura es mucho más fina que un cabello. Y damos entonces en este caso suturas ininterrumpidas. Ya este es un trasplante como llamamos en caliente y en este caso damos a veces más de 16 suturas, que es lo que usualmente damos. Aquí podemos dar hasta 20 suturas y realmente los resultados fueron satisfactorios. En muchos casos los pacientes pueden tener rechazo porque como es bastante grande, pero realmente lo que buscábamos era preservar anatómicamente el ojo. ¿Cuáles son las causas de rechazo más frecuentes en estos pacientes trasplantados de córnea? La causa más frecuente va a depender, como hablamos al principio, que dijimos, y los pronósticos visuales, solamente mencionamos el pronóstico grado 1, pero está el grado 2, donde hay un tercio de la córnea que tiene vascularización. Ya entran otros casos que son, por ejemplo, como la queratopatía bulosa, o el grado 3, donde hay Steven Johnson, o donde hay queratitis herpética, y ya el estadio final, que son las quemaduras químicas de Steven Johnson, ese es el grado 4. O sea que la clasificación es muy importante porque nos va a orientar el pronóstico visual del paciente. ¿Se puede trasplantar varias veces una córnea en un paciente? Sí, nosotros hacemos trasplante, pero llegamos hasta un punto. O sea, si el paciente rechaza 2 veces, la tercera vez ya utilizamos una córnea artificial. Y como sabrán, la córnea artificial que preferimos es la córnea artificial, la queratoprótesis de Boston, y con muy buenos resultados. Y para esos pacientes que son trasplantados varias veces, los resultados son excelentes. Ok. ¿Estos pacientes necesitan usar esteroides como cualquier otro paciente trasplantado? Sí, necesitan utilizar esteroides porque gracias a Dios no tienen que utilizar tratamientos sistémicos, solamente gotas. Okay. Doctor, ¿cuál es la situación actual en el país con relación a los trasplantes de córnea? La situación actual del país todavía sigue siendo realmente igual desde hace más o menos casi 15 años. O sea, todavía no hemos podido tratar de mantener una cultura de donación de los habitantes de nuestro país y siempre tenemos que estar importando córneas. Aunque hay mucha gente bondadosa, generosa, que inmediatamente tienen un familiar que está ya en su etapa final, pues llaman al banco de córnea y se hacen donaciones, y podemos decir esporádicas. Pero si hacemos, por poner un ejemplo, 120 o 140 trasplantes en el país al año, probablemente solamente a 4 o 5 o 6 córneas de esas son de donaciones que conseguimos en nuestro país. Y estos son datos del Banco de la República Dominicana, o sea, del cual somos director de ese banco. ¿Qué se necesita para donar una córnea? Para donar una córnea lo que se necesita es ser generoso, tener bondad, explicarle a todos los familiares que yo soy donante de córnea para cuando ocurra el momento, el episodio final de nuestra vida, los familiares estén interesados en comunicarse con el banco para tratar antes de las 6 horas, porque es muy importante que sea esto, 6 o 8 horas, para poder hacer el levantamiento de la córnea. ¿Qué procesamientos requieren estos tejidos cuando se levantan de un donante? Realmente las córneas tienen un costo, y por eso el costo, porque el material que se utiliza, las personas que se involucran, hay que también pagarle, por supuesto. Entonces la sustancia que utilizamos se llama una sustancia Optisol, que es una sustancia que nos puede mantener con vida esa córnea por 10 a 14 días. Eso significa que esa córnea puede ser hábil para poder ser trasplantada durante ese tiempo. ¿Más tarde de 14 días no es viable esa córnea? Se puede utilizar más de 14 días, pero para un paciente que tenga un buen pronóstico visual va a ser, por ejemplo, en casos donde tengamos trasplante en caliente o casos como vamos a hacer trasplante lamelares, podemos utilizar esa córnea para esos casos. ¿Cuáles son las entidades que responden mejor a los trasplantes de córnea?
Los pacientes que responden mejor son aquellos que están en la clasificación de grado 1, por ejemplo, un paciente con queratocono, un paciente con queratopatía abulosa que no tenga ninguna afección, vascularización en la periferia, y pacientes que tengan leucomas corneales por trauma, que sean centrales, o úlceras corneales también centrales con opacidades que no tengan vascularización, porque hay una asociación en lo que se llama la respuesta inmunológica del organismo, como es o sea, de todos los órganos o tejidos que se trasplantan, la córnea es la que tiene mejor resultado, por lo que hablamos desde el principio de que no tiene vasos sanguíneos. Entonces no hay una reacción inmunológica directa con los vasos sanguíneos que están en la córnea. Por eso cuando una córnea tiene muchos vasos sanguíneos, tiene mayor predisposición a realizar rechazo. Entonces esos casos hay que vigilarlo de cerca, y en muchos casos de esto utilizamos mejor la córnea artificial para evitar ese tipo de problemas. Aquí vemos en pantalla, doctor, una imagen de una córnea, como usted había mencionado, con vasos sanguíneos. ¿Estos son los casos donde hay más riesgo de rechazar la córnea? Esos son casos de alto riesgo, exactamente. Entonces esos pacientes en muchas ocasiones sí ya tenemos que utilizar a veces o una córnea artificial para evitar el rechazo, o utilizamos medicamentos ya sistémicos como inmunosupresores, en este caso prednisona o prednisolona, y tiene que mantenerse utilizando gotas probablemente por el resto de su vida. Cuando los pacientes reciben algún trauma directo en el ojo y dejan una cicatriz que los pacientes dicen que una nube en el ojo, ¿estos casos responden de manera satisfactoria a los trasplantes? Sí, pero todo va a depender directamente de si hay ya otro parte del tejido que está afectado. Por ejemplo, si hay una cámara o la cámara anterior, que es lo que va a ser formado por la parte del iris y la córnea, si esa cámara anterior queda plana por el trauma, o si hay afección del cristalino, o si hay afección también de la retina, porque el paciente se le desprende la retina, ya el pronóstico es un poquito más reservado. O sea que todo va a depender de que no haya glaucoma también asociado, y hay que recordar que en muchos de esos casos, o sea, los pacientes que se trasplantan, en un 13 a 14% de los casos pueden desarrollar glaucoma secundario por el trasplante de córnea, y si el paciente tiene un trauma, pues los riesgos todavía pueden incrementarse. Doctor López, ¿se pueden realizar cirugías múltiples o combinadas en el momento de un trasplante de córnea? Sí, se pueden hacer. Nosotros cuando hacemos queratoprótesis, hacemos cirugías combinadas de válvulas y el trasplante de córnea. También se puede utilizar o hacer cirugía de retina en caso combinada. Se utilizan prótesis y para poder hacer la cirugía combinada, pero realmente se puede hacer cirugía combinada de córnea y otra cirugía alternativa que amerite en el caso cada paciente. ¿Las cataratas se pueden hacer en ese mismo momento? Por supuesto, y la técnica que utilizábamos al principio de hacer la cirugía de trasplante a cielo abierto, realmente la hemos disminuido porque utilizamos mejor la extracción del cristalino primero, porque hay mucho menos riesgo de complicaciones. Entonces hacemos la cirugía de catarata y luego entonces hacemos el trasplante de córnea. ¿Puede influir en la aceptación de ese tejido realizar múltiples cirugías al mismo momento del trasplante de córnea? Siempre que el ojo se toca en varios lugares, siempre va a tener el riesgo de que hay mucho más injuria al tejido, y el ojo va a responder de una manera diferente. Es por eso que cuando se hacen varias cirugías en el ojo ya responde realmente diferente. Pero puede haber un pequeño riesgo, pero no significa que es tan alto como para decir que va a incidir en lo que se llama unos buenos resultados visuales después del trasplante de córnea. Doctor López, ¿se pueden realizar trasplantes de córnea en niños? O sea, ¿no influye la edad para realizarlos? En niños, mientras más temprano, si el paciente tiene una opacidad congénita, mientras más temprano se pueda realizar la cirugía, es mucho más satisfactorio poder conseguir buenos resultados visuales, porque en niños, al producirse una opacidad de la córnea, un leucoma corneal, eso va a producir
una ambliopía o una disminución de la visión, ya que el ojo no va a poder interpretar el funcionamiento de ese ojo. Entonces, si uno permite o deja que pase el tiempo, los resultados visuales que vamos a conseguir son muy disminuidos, aunque sabemos que los niños siempre son de alto riesgo para trasplante de córnea, pero es la única alternativa, la única posibilidad de conseguir buena visión a temprana edad en un niño que tenga una opacidad corneal. Una pregunta, doctor. En estos casos de niños, ¿los donantes deben de ser niños o pueden ser adultos? Los donantes son igual, adultos. Ahora nosotros buscamos una edad relativamente para los niños que pueda ser 18 o 40 años y realmente hemos tenido pacientes que tienen 70 años, son buenos donantes de córnea y se le hemos puesto a pacientes que tienen hasta 50 años, o sea que esa córnea puede quedarse viviendo básicamente casi, ese tejido puede funcionar por 100 y pico de años. Ok, doctor López, interesante su exposición. Vamos, con el permiso de ustedes, a una nueva pausa comercial y a nuestro retorno vamos a seguir hablando con el doctor López sobre trasplante de córnea en nuestro país. Un momentito y regresamos con ustedes.